Bienvenida a Recortes de Historia y Ciencia, podcast semanal. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de temas fascinantes, la verdad. Vamos a tocar desde cómo funciona nuestro cerebro, lo más íntimo, hasta ecos del universo lejano. Exacto. Y también, ojo, secretos de Shakespeare que no conocíamos, tesoros en bibliotecas milenarias, ciudades perdidas bajo el agua. Y sin olvidar los dilemas, ¿no?, que nos plantea la inteligencia artificial hoy en día, en la vida diaria, en la salud. Uf, sí. Va a ser una exploración, bueno, intentaremos que rápida, pero profunda. Eso es. Vamos a ver cómo todo está conectado, ¿no? La ciencia, la historia, la tecnología se entrelazan y nos dan, pues, nuevas maneras de ver el mundo y a nosotros mismos también. Pues venga, empezamos fuerte. En el cerebro. Parece que se ha descubierto con mucho detalle cómo funciona una especie de interruptor molecular clave, el que activa el aprendizaje, la memoria. Tiene que ver con el glutamato, un neurotransmisor, y unos receptores que se llaman AMPA. Suena técnico, pero es fundamental. Es que lo es. Y lo increíble es cómo lo han visto. Han usado una técnica llamada criomitroscopía electrónica, que, bueno, básicamente congela las moléculas para verlas casi a nivel atómico, y han pillado el momento exacto. ¡Qué pasada! Sí, los propios autores los describen de una forma muy visual. Dicen algo así como: el glutamato actúa como una llave que desbloquea la puerta del canal. ¡Qué bueno! O sea, la llave que abre la puerta para que la señal pase, ¿no? Y esto, claro, es importantísimo para entender mejor y quizá algún día tratar cosas como la epilepsia o ciertos problemas cognitivos. Entender la base, ¿no? Para luego poder actuar. Fascinante. Totalmente. Y bueno, del microcosmos del cerebro nos vamos al macrocosmos, al universo. Las ondas gravitacionales. Estas vibraciones del espacio-tiempo que predijo Einstein. Que ya detectamos, sí. Que ya detectamos, exacto. Pero claro, la señal es súper débil. Muy difícil de encontrar entre todo el ruido cósmico. Ahí está el kit. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Se está volviendo esencial para poder filtrar todo ese ruido, separar la señal útil y analizar los datos que nos llegan de eventos brutales, como fusiones de agujeros negros o estrellas de neutrones. O sea, la IA como una especie de oído súper fino para escuchar el universo. Algo así. Hay quien dice que es como si hubiéramos desarrollado un nuevo sentido para explorar el universo, una herramienta potentísima que nos permite ver cosas que antes eran invisibles. Increíble. Y bueno, volvemos a la Tierra, a algo más cercano. Nuestra salud. Hay un estudio reciente sobre la tensión arterial alta que, la verdad, me ha sorprendido. Sí, es interesante. Han usado un modelo computacional, ¿sabes?, para simular qué pasa en el cuerpo. Y la conclusión es llamativa. A ver, cuenta. Pues que aumentar el consumo de potasio, que está en frutas, verduras, legumbres, comida sana, podría ser incluso más eficaz para bajar la tensión que simplemente reducir la sal. Anda, siempre nos dicen, quita sal, quita sal. Claro, pero parece que la clave es el equilibrio. El ratio, la proporción entre potasio y sodio. No es solo quitar uno, sino asegurarse de tener suficiente del otro. Y ojo, que también vieron diferencias entre hombres y mujeres en cómo respondemos. Ah, mira. O sea que la fisiología importa, como siempre. Interesante. Nos da una perspectiva más completa, ¿no? Exacto. Más allá del simple menos sal. Vale, pues hemos tocado ciencia, tecnología. Vamos a darle una vuelta al pasado, a la historia, a Shakespeare. Creíamos saberlo todo. Pues parece que no. Parece que siempre hay algo más. Ha aparecido una carta del siglo XVII. Estaba oculta en un libro, ¿sabes? Y sugiere algo que, choca con la idea que teníamos. ¿El qué? Pues que parece que vivió con su esposa Anne Hathaway en Londres, al menos durante un tiempo. Pero no se decía siempre que él estaba en Londres currando y ella en Stratford y que el matrimonio era un poco frío. Esa era la teoría dominante, sí. Un matrimonio infeliz, un marido ausente. Pero esta carta lo pone en duda. Y claro, esto obliga a mirar de otra forma algunos detalles. Por ejemplo, el famoso legato de «mi segunda mejor cama en el testamento». Que siempre se interpretó como un desprecio, ¿no? Como diciendo, te dejo lo peor. Pues igual no. Igual esa segunda mejor cama era precisamente la cama que compartían en Londres, su lecho matrimonial allí, y tenía un valor sentimental, quizá más íntimo y menos despectivo de lo que pensábamos. Le da otra vuelta, ¿eh? Vaya, sí que cambia. Un pequeño papel puede reescribir una parte de la historia. Es increíble. La historia está llena de estas sorpresas. Y de tesoros escondidos, como el que hay en Austria, en la abadía de Admont. Alberga una biblioteca espectacular. Espectacular es poco. Es la biblioteca monástica activa más antigua del mundo, fundada en el siglo XI, ojo, y la más grande. Un tesoro barroco impresionante.
¿Y qué guarda? Pues más de 70.000 volúmenes, y sobre todo unos 1.400 manuscritos, algunos del siglo VIII. Imagínate. Es un lugar que además respira una filosofía muy concreta. Como ellos mismos sugieren, nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es también una búsqueda de sentido. Un lugar para maravillarse. Tiene que ser impresionante estar allí. Viaje en el tiempo. Y de un tesoro en Austria a otro, bajo el agua. En Guatemala. En el lago Atitlán. Han encontrado una ciudad sumergida, Samabaj la llaman. La Atlántida Maya. Sí, es una historia curiosa. La descubrió un buceador, Roberto Samayoa, por eso Samabaj. Es una ciudad maya del periodo preclásico, que quedó sumergida. Parece que de forma bastante repentina. ¿Y se sabe por qué? Pues seguramente por algún evento geológico o climático que hizo subir mucho el nivel del lago. Lo más alucinante es lo bien que se conserva todo ahí abajo. ¿Ah, sí? Muchísimo. Dicen que es único por su nivel de conservación, la claridad de su trazado urbano y sus implicaciones rituales. O sea, puedes ver las plazas, los templos, las casas. Es como una foto fija del momento justo antes de que el agua lo cubriera. Una ventana única a ese pasado. Qué fuerte. Es como Pompeya, pero maya y bajo el agua. Exacto. Una comparación muy acertada. Y bueno, siguiendo con revisar el pasado, hablemos de la Inquisición. Siempre pensamos en España, Edad Moderna, Reyes Católicos. Es la imagen más potente, sí, pero su origen es anterior. Nació en la Edad Media, en el siglo XII. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Principalmente como respuesta a movimientos considerados heréticos, como los cátaros, en el sur de Francia. Ahí se empezó a perfilar lo que se llama el procedimiento inquisitorial. ¿Qué es eso exactamente? Pues que el juez no espera a que haya una acusación formal, sino que investiga por su cuenta, de oficio. Busca activamente la herejía. Y en sus inicios, para justificar la dureza, se llegaron a decir cosas muy fuertes. ¿Cómo qué? Pues se decía que los herejes eran más peligrosos que los musulmanes. Hay que entender el contexto de la época, claro, pero refleja la mentalidad. Luego, ya en 1231, el Papa Gregorio IX la estableció como un tribunal permanente de la Iglesia, o sea que tiene una historia larga y compleja antes de llegar a España. Entiendo. Siempre es bueno conocer los orígenes para entender mejor las cosas. Y, oye, ya que estamos revisando la historia, un detalle curioso. Figuras clave en la Roma clásica, como el filósofo Séneca, el tutor de Nerón, nada menos. Sí. O Quintiliano, un maestro de retórica súper famoso, eran de origen hispano, de la península ibérica. Totalmente. Nacidos aquí, pero vamos, plenamente integrados en la élite cultural y política romana. Séneca era de Córdoba. Quintiliano de Calagurris, Calahorra. Demuestra la importancia de Hispania dentro del imperio y cómo gente de aquí llegó a lo más alto. Un apunte interesante, sí señor. Bueno, hemos viajado mucho por el pasado, volvamos al presente y sobre todo al futuro que ya está aquí con la inteligencia artificial. Nos plantea unos dilemas importantes. Y tanto. Uno de los que más preocupa, y sale en varias fuentes, es el tema de la confianza. ¿Podemos fiarnos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que leemos? Claro, con los deepfakes y todo eso. Exacto. Los deepfakes, esos videos o audios falsos que parecen súper reales, o los textos generados por IA, que ya son casi indistinguibles de los humanos, es que nos pueden engañar muy fácilmente. Hay un caso real que se menciona, tremendo, una estafa de $25 millones. ¿25 millones? ¿Cómo? Pues usando un deepfake de un alto directivo en una videollamada. El empleado que recibió la llamada creyó totalmente que era su jefe dándole instrucciones para transferir el dinero. Claro, si esto se generaliza, ¿cómo te fías de una videollamada? ¿Cómo te fías de un email? Afecta a la base de la confianza en el trabajo, en la sociedad. Es un problemón. Desde luego. Y muy ligado a esto está otra cosa que empieza a surgir, los wearables, los dispositivos que llevamos puestos, con IA, que actúan como memorias artificiales. Sí, aparatos que graban tus conversaciones, tus reuniones, y luego te hacen un resumen, te recuerdan cosas. A ver, suena útil, ¿no? Para la productividad y tal. Tiene ventajas, claro, no perder detalle de una reunión, tener un registro de todo, pero plantea unos problemas de privacidad enormes. ¿Quién tiene acceso a esas grabaciones? ¿Qué se hace con esos datos? Sí, da un poco de vértigo. Y no solo privacidad, también está el tema de la dependencia. ¿Qué pasa con nuestra propia memoria? Con nuestra propia capacidad de procesar la información, si delegamos todo eso en una máquina. Hay un experto, Enrique Dans, que lo advierte muy claramente. Dice que existe el riesgo de convertir a nuestro cerebro en un auténtico vago funcional. ¿Un vago funcional? Me gusta la expresión, aunque asusta un poco. Es que es eso. Si dejas de usar una función cognitiva, como la memoria o la capacidad de síntesis, pues se atrocia. ¿Queremos eso?
¿Depender de una máquina hasta para recordar nuestra propia vida? Es un debate importante. Vaya recorrido hemos hecho hoy, ¿eh? Desde una molécula en una neurona, Hasta galaxias lejanas. pasando por cartas secretas de Shakespeare, bibliotecas milenarias, ciudades mayas bajo el agua. Y acabando con estos dilemas tan actuales de la inteligencia artificial. Es que es fascinante ver cómo las nuevas herramientas, la tecnología, nos permiten entender mejor el pasado, el universo, nuestro propio cuerpo. Totalmente. Pero esas mismas herramientas, o sus primas hermanas, son las que nos enfrentan a preguntas nuevas y complicadas, sobre la verdad, la confianza, la memoria, el propio significado de ser humano casi. Quizá la reflexión final que nos queda es esa, ¿no? Tenemos una capacidad increíble para recordar, para descubrir, para analizar, gracias a la tecnología. Pero, ¿estamos usando todo eso para construir un presente, un futuro con más conexión humana real, con más confianza? ¿O simplemente estamos acumulando datos, información y quizá perdiendo algo por el camino? Es la gran pregunta. Una pregunta para seguir masticando. Sin duda. Y bueno, para seguir explorando estas conexiones y muchas otras entre la historia, la ciencia, la tecnología y nuestro mundo. Pues ya saben, no olviden suscribirse a Recortes de Historia y Ciencia podcast semanal. Les esperamos en la próxima. Hasta la próxima.